Hoy nos adentramos en una de las cuestiones que más ha resonado a lo largo de la historia. Vamos a analizar las señales del pronto regreso de Cristo, según se describen en las profecías. Para abordar un tema de esta envergadura, hemos preparado un recorrido en 6 etapas. Comenzaremos con la profecía que da origen a todo. Después, exploraremos cómo estas señales se manifiestan en el cielo y en la tierra. También analizaremos el estado actual de la sociedad y el creciente peligro de los engaños espirituales. Veremos qué papel juegan las guerras y los grandes desastres y, para terminar, intentaremos comprender cuál es el plan divino que subyace detrás de todos estos acontecimientos. Bueno, pues nuestro punto de partida nos sitúa en un lugar emblemático, el Monte de las Olivas. Fue allí donde se pronunció una advertencia profética con un doble cumplimiento, y cuyas implicaciones, como veremos, se extienden hasta nuestros días. Aquí tenemos la esencia de esa profecía. Se nos habla de un futuro lleno de conflictos, desastres naturales y enfermedades. Pero fíjense bien en el matiz final, que es crucial. Principio de dolores. No es el fin en sí mismo, sino el comienzo. Es como las contracciones que anuncian un parto inminente. Son la señal de que algo mucho más grande está a punto de suceder. Y aquí viene lo realmente interesante. Esta profecía no se cumple de una sola vez, sino en 2 fases. Tuvo un primer cumplimiento parcial y tangible en la historia, la destrucción de Jerusalén. Aquello fue una especie de presagio, un ensayo general. Pero su aplicación final, la más directa y completa, está reservada para los últimos días, apuntando a una destrucción a escala mundial. Muy bien, pues pasemos de la profecía en sí a sus manifestaciones más visibles. Y es que las señales no solo se dan aquí abajo, sino que también están, por así decirlo, escritas en los cielos. La secuencia de señales cósmicas comienza con nuestro Sol. Se describe un oscurecimiento anómalo, un momento en el que, en pleno día, el Sol perderá su brillo de una forma totalmente antinatural. Inmediatamente después del Sol, la señal se traslada a la Luna. En lugar de su característico resplandor nocturno, se nos dice que tendrá una apariencia sombría, que no dará su luz. Y el culmen de estas señales celestiales será un espectáculo francamente aterrador. Las estrellas cayendo del cielo, como una lluvia de meteoros. Hay que entender que no se trata de eventos aislados, sino de marcadores cósmicos que señalan un momento profético muy concreto. Y mientras todo esto sucede en el cosmos, ¿qué pasa aquí en la Tierra? Pues el panorama es de una inquietud generalizada. La angustia, la perplejidad entre los países se convierte en lo habitual, un estado de temor constante ante lo que está por venir. Claro, la pregunta es ¿cómo ocurren estas calamidades? Para ilustrarlo, se suele recurrir al ejemplo de la terrible inundación de Jonestown, que se cobró más de 2000 vidas. Este tipo de catástrofes se interpretan no como un castigo directo, sino como la consecuencia de que la protección divina se retira, permitiendo que las fuerzas de la destrucción actúen libremente. Y se nos advierte de que esto irá a más. Dejamos ahora la naturaleza para fijarnos en la siguiente gran señal, una que se encuentra en el corazón mismo de la sociedad. Se establece aquí un paralelismo muy directo con una época muy lejana de la historia. La comparación, la verdad, es impactante. Aquel mundo, el de antes del diluvio, se definía por el egoísmo, la corrupción y la violencia. Bueno, pues se nos dice que la sociedad actual está llegando a una condición muy parecida, donde las principales metas en la vida parecen ser el comer, el beber y el vestir. Es decir, el consumo y la apariencia por encima de todo. Y esa decadencia se puede medir, se puede palpar en un aumento muy claro de la violencia. Y no hablamos solo de guerras entre países, que también, sino del crimen y los asesinatos que se vuelven el pan de cada día, y de una agitación social constante, como los disturbios provocados por sindicatos y gremios cuando no se cumplen sus exigencias. Al mismo tiempo que aumenta la decadencia moral y la violencia física, surge otro peligro, uno más sutil pero igual de destructivo, el engaño espiritual a gran escala. Es muy importante tener claro qué es un falso profeta en este contexto. No es alguien que simplemente opina distinto. Es una persona que se atribuye autoridad divina y poderes milagrosos con el único fin de confundir y desviar a la gente. La simple aparición de estas figuras es, en sí misma, una señal muy específica de los últimos tiempos. Hay una experiencia real que lo ilustra a la perfección. Imaginen la escena. Un joven desconocido llega afirmando traer un mensaje divino. Declara que el juicio sobre los vivos ha comenzado. En lugar de creerle sin más, se le cuestiona, se le pide que justifique su autoridad y su mensaje. Al ser confrontado con amabilidad pero con firmeza, el propio joven acaba admitiendo que sus impresiones no tenían una base razonable. El engaño queda al descubierto. Y todo esto nos lleva a la siguiente fase, la intensificación de las calamidades. Aquí ya hablamos de una escala global, con eventos cada vez más frecuentes y mucho más devastadores. La imagen que se nos presenta es la de una gran tempestad formándose en el horizonte.
Una tormenta compuesta por guerras, epidemias, hambrunas, incendios forestales incontrolables, inundaciones masivas, accidentes terribles por tierra, mar y aire. Son desastres que no vienen de uno en uno, sino que se superponen y se retroalimentan. Hay una visión que describe esta destrucción de una forma muy vívida. Una inmensa bola de fuego que cae del cielo y aniquila un conjunto de casas al instante. Pero lo más revelador no es la bola de fuego, son las reacciones de la gente. Algunos reconocen que lo esperaban, pero no tan pronto. Otros, en su desesperación, culpan a quienes lo sabían y no les advirtieron con más fuerza. Y llegados a este punto, es inevitable hacerse la gran pregunta: ¿hay algún tipo de propósito detrás de todo este aparente caos? La respuesta nos lleva directamente a la idea de un plan soberano que lo engloba todo. Esta es la pregunta clave, ¿verdad? ¿Son todos estos desastres simples actos del azar, fuerzas de la naturaleza descontroladas y sin sentido? Pues la respuesta es un no rotundo. El propósito de permitir que estas calamidades ocurran es que sirvan como una de sus herramientas. Son un medio para despertar a la humanidad, una llamada de atención, para que hombres y mujeres reflexionen y tomen conciencia del peligro. Y esto nos conduce a la idea final, una que nos da una perspectiva absolutamente cósmica. Según esta visión, lo que sucede en la Tierra no es un asunto aislado. Se afirma que nuestro pequeño mundo es como un libro de texto para el resto del universo, que seres de otros mundos observan con muchísima atención cómo se desarrolla aquí el gran conflicto entre el bien y el mal. Lo observan para comprender la verdadera naturaleza del mal y, sobre todo, la justicia del plan divino para erradicarlo para siempre.